En materia de desaparición en México vivimos una crisis, es una crisis grave, por supuesto, y agradecemos a Michael Chamberlain que esté con nosotros aquí en A las 9 en 1 en entrevista. Michael es defensor de derechos humanos, más de 30 años defendiendo derechos humanos y consultor sobre desapariciones forzadas y derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación del daño. También es maestro. ¿Cuáles son, maestro, pues los alcances reales de los señalamientos del Comité de la ONU? Los saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días, gracias por tomarnos la comunicación. Pero bueno, pues vemos que sale la ONU con este informe y en automático el gobierno mexicano la rechaza, pero la crisis en derechos humanos es evidente en nuestro país. Sí, efectivamente, como bien lo mencionan, este es un fenómeno que lleva ya casi 20 años desde que se declaró la guerra al narcotráfico. Y en esos 20 años el comité ha dado seguimiento a la respuesta del Estado y a sus responsabilidades con respecto a la convención. Se ha dado cuenta que, a pesar de los esfuerzos, que sí los reconoce, no han sido suficientes porque la crisis continúa. Sigue habiendo impunidad, sigue habiendo desaparecidos. De hecho, el Uh índice -huh. de desaparecidos diarios crece también en este sexenio de 23 a 40 y tantos. No hay certeza, evidentemente, en los registros, hay una crisis forense y el Estado insiste en que no tiene nada que ver. Evidentemente no estamos ante una situación como en los años 70 o la situación en Argentina con el golpe militar o en Chile, pero sí estamos ante una situación que tiene que ser explicada. El gobierno actual se niega rotundamente a reconocer la crisis, como bien señalan, de 20 años y sí tiene responsabilidad, porque en el menor de los casos, desde la perspectiva del derecho internacional, el gobierno tiene la obligación de proteger a las personas, en este caso, contra las desapariciones forzadas y en eso está fallando, ¿no? Pero además, si uno empieza a mirar como dice el gobierno, es una situación del crimen organizado, el cuestionamiento que se hace por parte del comité es, ¿y por qué lo siguen permitiendo después de 20 años, Claro. ¿no? Sigue Eh, habiendo desapariciones, sigue habiendo impunidad, sigue habiendo crisis de identificación forense, siguen actuando los grupos criminales, siguen controlando territorios y parece que el Estado no quiere o no puede atender esta situación. El Michael número Chamberlain, de buenos días, les saluda desapariciones ya Rocío lo Ireta. hace. 20 años de crisis, tres colores han pasado ya por el poder. ¿Por qué el gobierno actual no quiere aceptar esta ayuda? Se le están ofreciendo mecanismos, se le está poniendo todo de manera internacional para atender esta crisis. ¿Por qué el gobierno no lo reconoce y no acepta esta ayuda? Es algo que tampoco entendemos nosotros, porque es una postura defensiva del parte del gobierno y por qué se sienten ofendidos ante una situación que, como ustedes bien señalan, es evidente, ¿no? Lo que tocaría es que el gobierno coopere con las instancias internacionales y pueda empezar a salir de esta crisis. Pero la postura del gobierno ha sido así desde el año pasado. Se rasgan las vestiduras como si el comité estuviera señalando que los responsables de una política deliberada es el Estado mismo. Puede ser que no, eso estaría por demostrarse, pero la evidencia que sí hay demuestra, dice el comité, que hay una situación generalizada o sistemática de desapariciones. Las pruebas de la sistematicidad están, por ejemplo, los casos que nos muestra Tenochtitlán con los jóvenes en Jalisco que son eh, 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 llevados a la fuerza, digamos, o con engaños hacia el cártel Jalisco Nueva Generación. Eso se repite en toda la región. La prueba de la sistematicidad está justo en la impunidad, que es su responsabilidad absoluta del Estado, ¿no? Y así podemos enumerar varias situaciones donde hay aquiescencia. El caso de los 43 de Ayotzinapa nos mostró claramente una aquiescencia por parte del gobierno de la Policía Federal de su momento, con el ejército, con el crimen organizado y las autoridades municipales de Iguala. Es decir, sí hay una connivencia, voy a decirlo así, con el crimen organizado y autoridades, ¿no? Que esto sea una política del Estado, probablemente no, pero está sucediendo y está sucediendo porque el Estado lo permite, ¿no? Y esa es la preocupación. Por eso no avanzamos.
¿Qué es lo más preocupante en estos momentos, Michael? Tú que llevas ya pues más de 30 años defendiendo los derechos humanos, lo que has visto en los últimos años en materia de derechos humanos, ¿qué es lo más grave? ¿Cómo señalarías lo más grave en esta materia? Bueno, en esta materia para nosotros lo más grave es la existencia de la impunidad y la corrupción. Porque si hay algo que permite que siga ocurriendo las desapariciones en este país por más de 20 años o por 20 años, y Ujú. los que siguen, es que las autoridades no hacen nada por detenerlo, en términos de política pública, pero también en términos de justicia. Ahí estamos atoradísimos. Y cuando uno empieza a mirar los casos de cerca y ve cómo policías municipales están vinculados con el crimen organizado, o el ejército en ciertos lugares está vinculado al crimen organizado, o es la policía, o es la Guardia Nacional, o es la Marina con el huachicol fiscal, o es qué sé yo, ¿no? Uno empieza a ver que hay una permisividad por corrupción con autoridades y eso hace que el Estado tenga una responsabilidad. Lo mejor sería que el Estado nos reconociera como con humildad y decir, si tenemos un problema, que nada debe, nada teme, ¿verdad? Vamos a ver y ahí está, ir hasta el fondo para resolver este asunto, pero al revés, pareciera que quieren proteger el status quo, ¿no? Mantenerlo así, eso es lo más preocupante. Esconder un poco esta problemática, bueno, esconder mucho esta problemática, lejos de responder a ella. Muchísimas gracias, Michael, por este análisis. Por supuesto, estaremos muy pendientes dándole seguimiento a futuras respuestas y a también las acciones que tome tanto la ONU como ustedes como organizaciones advirtiendo este tema. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por dar seguimiento al tema.